¿Qué es una familia? La idea tradicional de una familia es la de dos personas que se unen por amor para vivir juntos y generalmente traer sus hijos al mundo. Hoy el concepto de familia ha cambiado un poco. Hay familias de dos papás, familias de dos mamás, familias de padres separados, familias de madres solteras. Pero independientemente de la relación de los padres, la familia debería ser esa hermosa asociación de personas que se unen para protegerse, cuidarse y quererse. Cuando éramos niños, nos espantaban los cuentos infantiles en los que los lobos se comían a las abuelas o las brujas se robaban a los niños para prepararlos en sus marmitas y comérselos. Inocentes y asustados corríamos a la cama de nuestros padres para que nos abrazaran y nos dejaran dormir con ellos. Sin embargo, en esa oscura región de la realidad donde, como en una historia de fantasía, el mal pelea con el bien amenazando a los niños con la oscuridad total, en nuestra sociedad, cada día se ven más hogares en los que los monstruos que amenazan a los niños y a sus madres no están en los cuentos ni en las películas de horror ni en la penumbra de las calles. Viven con ellos, duermen con ellos. Los acechan en su propia casa y muchas veces, tal vez demasiadas, a pesar de los gritos de ayuda, el clamor de piedad y de protección, los que deben mantener la ley, los que deben garantizarles el derecho a la vida, los dejan solos, a merced de esos demonios. Había una vez un niño llamado Sebastián. Sebastián se encontró con la bestia, un monstruo horrible de horribles garras y filosos dientes. Sebastián apenas pudo sobrevivir. Todo su pequeño pero valiente cuerpo ostenta las cicatrices del pavoroso encuentro y hoy, así como un Pinocho en el viejo hospital de los muñecos, Sebastián sufre maltrecho y malherido por ese espantapájaros bandido que lo sorprendió dormido y lo atacó. Lo atacó en su propia casa, en su propia cama, junto a su mamá y sus hermanos. Ese espantapájaro tenebroso no era otro que su propio padre. Esta historia desgarradora tiene todos los tintes oscuros de la crónica roja, del titular sensacionalista. Pero más allá de la noticia del día, este cuento de terror encierra tenebrosas señales que ya hemos visto antes, pero de las que parecemos no aprender. ¿Qué está pasando con la violencia intrafamiliar en Colombia? ¿Con la salud mental de nuestra sociedad? ¿Con la solapada justificación social que le atribuye derechos al hombre sobre la vida de la mujer? Hace apenas 4 días se capturó al presunto violador de una joven en el barrio Kennedy. Joven que sobrevivió a un ataque también con arma cortopunzante. El violador resultó ser su novio. Todavía está fresco el escándalo de la presunta violación en el famoso restaurante Andrés Carne de Res, donde su desatinado dueño en primera instancia afirmó que la culpa era de ella por haberse puesto minifaldas. Y aunque el conocido empresario ya pidió disculpas y se manifestó contra cualquier muestra de violencia o discriminación hacia el género femenino, el escándalo dejó otra vez vivo en las retinas y en los cerebros de los colombianos que muchas veces la respuesta automática cuando se comete un crimen contra una mujer es que por alguna razón ella tuvo la culpa. Argumento nefasto que cobija casos del simple maltrato hasta horribles crímenes como del que hablamos ahora que sucedió en la localidad de Bosa y que habría estado motivado por culpa de unos celos enfermizos que obsesionarían al presunto asesino. Muchas preguntas rodean esta violencia. ¿Por qué somos tan violentos los colombianos? ¿Están quedando estos casos grandes a las autoridades? Lo que sucedió esa noche y durante los días anteriores con esta pobre familia evidencia la incapacidad o la falta de voluntad del Estado y las instituciones por proteger a sus mujeres y a sus niños. El monstruo que protagonizó esta historia había comprado el arma asesina con 2 meses de anticipación, habría maltratado a su mujer en repetidas ocasiones y el día de los macabros eventos, un policía que podría haber salvado la vida de la familia habría decidido no entrar a la casa, vaya usted a saber por qué razón, según los vecinos del lugar, porque no tenía argumentos suficientes para irrumpir en la morada. Llamé a la policía, al 123. De mi mismo celular, mi esposa también llamó al cuadrante. Llegó la unidad de la policía y ellos verificaban superficialmente afuera, ellos miraban y nos decían, pero es que nosotros no podemos ingresar porque no escuchamos voces de auxilio. La policía vino, pero nunca hizo nada, o sea, vino acto de presencia, para mí fue acto de presencia.
no hizo nada más. Hoy, con tristeza, pero con la voluntad de que la violencia contra la mujer y la familia no se pierda en la falta de memoria de este país que se está acostumbrando a ver estos casos cada 8 o 15 días en los noticieros, examinaremos el caso para tratar de entender lo inentendible. Ya volvemos. Muy bien, ya regresamos. Ya estamos de vuelta. Ella es Yanive Lozada. Su casa, su alma y su cuerpo cargan el inmisericordiable peso del horror. Su cuerpo parece no resistirlo, y como un Cristo que va al Calvario, el peso de su cruz no la deja levantarse. Hace apenas 3 días su vida era normal. Hoy, en una sola jornada, le entrega a la tierra los cuerpos sin vida de su hermana Jenny, su sobrina Camila de 20 años, su sobrino Brian de 8 y del pequeño Mateo de tan solo 6 años. Como en la vida, en las historias de horror la realidad también supera la ficción. María Camila no debería estar siendo enterrada hoy, debería estar soplando las velas de un pastel. Hoy era su cumpleaños. No se sabe por qué el monstruo se ensañó con el más pequeño de sus hijos, pero se lo entregó a la muerte, desarmado en pequeñas partes. Horrible. No, horrible. Eso es lo que digo. Es la casa del terror. Y uno encontrarse con esto y no esperarlo. Yanive, que fue la primera que entró a la cueva del lobo, tendrá que vivir con la imagen imborrable en su mente de la dantesca escena en la que encontró a sus seres amados. Sorpresa, todo fue sorpresa. Llamó el tío de la niña y me dice, Yanive, ¿usted dónde está? Entonces le digo, lejos, estoy paseando, pero así, sin ponerle niño. Yo estoy lejos. Y me dijo, no, necesito que se vaya para donde Jenny porque pasó algo terrible. Y terrible fue que la policía empezó a acordonar todo el área y eso estaba ya la multitud de gente. Pues no, se siente horrible, horrible. O sea, no hay cómo describirlo. Nunca se sabe cómo es la relación de una familia puertas adentro. Para los vecinos cercanos, los Hernández Lozada eran personas amables y colaboradoras, con unos hijos inteligentes y aficionados al fútbol. Los niños salían con nosotros y interactuaban, jugaban. No había día que uno los viera jugando fútbol. Ellos eran los que fomentaban el fútbol aquí. Incluso habían días que el mismo padre de ellos salía a jugar con ellos y les servía como árbitro, como portero. Brian, él era uno que cualquier cosita lloraba, por todo lloraba, y lloraba muy dramáticamente. Sebastián era un niño muy pilo. Él era, tenía una manera de pensar, una inteligencia, o sea, era un niño súper pilo. Y Mateo era muy consentido, era el consentido de la mamá. Doña Nieves Barragán, además de vecina, era amiga y confidente de Jenny. Ella era una señora muy bonita, se vestía muy bien, pero ella no era creída, ella era buena. Desde que llegó ella, nosotros congeniamos harto con ella, muy trabajadora, con los niños era una madre, uy, Dios mío, era... Nada podría haber preparado a los moradores del sector para lo que sucedería en la madrugada del 10 de noviembre. Muy triste esta situación, todo el barrio estamos conmovidos, es muy grave lo que ha pasado. En la madrugada del domingo 10 de noviembre del 2013, en un rincón de Bosa, esta humilde casa, la unidad 225, se convertiría en el escenario de una de las historias más escalofriantes de la que esta ciudad haya sido testigo. Una vez más, un caso de violencia intrafamiliar ocupaba las primeras páginas de los diarios y era anunciado en los noticieros. Indignación y asombro en un barrio del sur de Bogotá donde ocurrió un terrible caso de violencia intrafamiliar. La tragedia dejó 4 muertos. Otra vez la indignación, otra vez un país queda atónito ante el brutal acontecimiento en contra de una mujer, en contra de una familia, en contra de unos niños. En este país sin memoria, nombres como el de Yanira Rojas Ramírez, fríamente asesinada con 32 heridas de arma blanca en el parqueadero de su casa por su esposo Javier Rodríguez, con su hijo de 9 años como testigo,
O el de Joana Zamacá, arrojada por su esposo Xavier Iván Pineda desde un cuarto piso de un hotel en Yopal, y quien hoy continúa postrada casi que en una muerte cerebral bajo los cuidados de su madre. O sin ir más lejos, el renombrado caso de Rosa Elvira Celi, quien murió tras ser atacada sexualmente y abandonada a su suerte en el Parque Nacional, hoy siguen siendo los rostros de una de las más bajas expresiones de violencia que consume a nuestras sociedades de su núcleo. Esta vez, la víctima de esta muerte anunciada fue Jenny Lozada Rodríguez. Nacida y criada bajo el calor de Rivera Huila, había llegado a Bogotá 16 años atrás en busca de nuevas oportunidades. Estudiar, trabajar, formar una familia, como muchos colombianos de provincia, un mejor futuro. Como en un camposanto, flores y mensajes reposan en la fachada de la casa que alguna vez fuese el hogar de Jenny, Hernando y sus niños. Una muestra de solidaridad y condolencia de una comunidad que aún no comprende lo que allí sucedió. Este hombre, Hernando Hernández, presuntamente atacó y asesinó brutalmente a Jenny Lozada Rodríguez, a sus hijos Brian, Mateo y Sebastián, el único que sobrevivió. Hijos, fruto de una unión que se prolongó por más de 13 años hasta ese fatídico día. Para María Camila Gutiérrez Lozada, sobrina de Jenny Lozada Rodríguez, una visita a la capital en ese puente festivo se convirtió en su sentencia de muerte. Tan solo el presunto asesino y su hijo de 12 años, el pequeño Sebastián, saben exactamente qué pasó esa noche. Sin embargo, quienes viven en las casas inmediatamente aledañas a la familia Hernández Lozada nunca imaginaron que lo que empezaría como una discusión ya cotidiana los convertiría en testigos impotentes de lo que ya todos sabemos. Esa noche, sobre las 9, 10 de la noche, ellos entraron en una discusión. No fuerte, pero estaban discutiendo. Y ella lo intentaba pues controlar diciendo, tenemos visita, algo así le decía, tenemos visita. Nosotros no sabíamos que había una visita ahí. Pasada la medianoche, las paredes de cemento no lograron silenciar el pedido de ayuda que Jenny hacía a quien pudiera escucharla. Escuché a la señora Jenny, donde exclama un grito desgarrador y dice, auxilio, ayuda, llamen a la policía. Fue un grito muy que a ella le hicieron algo muy duro, porque el grito fue muy feo, que a mí no se me olvida ese grito de ella. Un sobrecogedor sonido inquietaría aún más a los vecinos. Era imposible ignorar lo que en la casa contigua estaba pasando. Y después del grito sonó cuando cayó como un machete, sí. O sea, sonó que cayó un machete. Después de ese grito desgarrador, donde ella pide auxilio, todo quedó en silencio. Todo quedó totalmente en silencio. Para ese momento, lo único que estaba en las manos de quienes a través de sus oídos se horrorizaban por lo que escuchaban era llamar a los números de emergencia de la policía. Llamé a la policía al 123. De mi mismo celular, mi esposa también llamó al cuadrante. Según el registro del 123, la primera llamada se realizó a las 12:32 de la noche, con 42 segundos. Hay un señor que está utilizando una macheta para reprender a su esposa e hijos. La señora está asustada pidiendo auxilio. No sé si hay heridos. Los niños de ahí empezaron a llorar y a lamentarse mucho. La policía vino, se asomó, los niños por arte de magia se callaron totalmente. Los gritos tan aterradores que pegaban se callaron. Vino la policía, miró, se asomó por la ventana, dijo, no escucho nada, no veo nada, seguramente fue una pelea, la señora ya se cayó y se fueron. La policía se fue y dijo, no, pues si escuchan otra cosa, si escuchan algo más, nos vuelven a llamar. Como en un teatro del absurdo, luego de la primera llamada, eternos minutos transcurrieron. Aproximadamente una hora después, los vecinos alarmados continuaban escuchando voces desgarradoras a través de las paredes. Escuchamos al niño nuevamente y el niño decía, papito, yo te amo mucho, te amo. ¿Qué vas a hacer con ese cuchillo? El niño pequeño, Brian, que es el que más recuerdo en mi mente, era el que le decía, papito,
por favor, estoy asustado, yo me acuesto a dormir, no, yo ya me acuesto a dormir, ya me acuesto. Y se escuchó tras. En la central de emergencias del 123 se registró una segunda llamada a la 1:40 de la madrugada, 1 hora y 8 minutos después. Emergencias 123 Bogotá, ¿en qué puedo ayudarle? En esta llamada se habría reportado un crimen pasional, describiendo a los niños pidiendo ayuda. En la llamada también se manifiesta que la policía ya fue al lugar, pero que nadie abrió. Y los policías miraron la ventana. No podemos hacer nada, no podemos ingresar, porque hay una ley que nos prohíbe ingresar. Ellos se fueron, nuevamente, cualquier cosa, si algo nos llama, se fueron. Hubo una tercera llamada realizada a las 4:36 de la madrugada, reportando que al lado de la casa se escuchan niños como si les estuvieran tapando la boca. En el colmo del absurdo, vecinos desesperados deciden hacer lo que estuviese a su alcance para ayudar a los niños. Y ahí pues ya la policía otra vez se vio y nosotros no, ya dijimos, hay que hacer algo, meternos, o sea, hagamos algo. Yo le dije a un policía, hermano, rompamos la puerta o tumbemos la puerta y yo me hago cargo de lo que pase. Y él me decía, no puedo. Yo decido buscar pruebas para ingresar a la casa. ¿Por qué la policía no ingresó al lugar? Nosotros tenemos la obligación también de cumplir con unas normas que están establecidas para la actuación policial. En el caso de la violencia intrafamiliar, para nosotros poder hacer ingreso a una residencia, tiene que haber voces de auxilio o tiene que haber una solicitud de parte, una querella. La persona salga y nos diga, sí, estoy siendo agredido o agredida, y tiene que haberlo para que la policía tenga la facultad de hacer un ingreso a uno de estos inmuebles. Obviamente nosotros tenemos que privilegiar el derecho a la libertad y especialmente a nuestras mujeres y a nuestros niños. Pero en este caso, como les digo, la policía fue en 3 ocasiones mínimas donde hizo una revisión, donde trató de establecer si se daban esos supuestos que estaban diciendo las personas que llamaron. Y el policía ya en el sitio, en el momento de conocer el hecho, no los tuvo. En medio de la angustiosa situación, Alejandro Flores se escabulle por las ventanas de su casa para llegar al techo e intentar recabar pruebas de lo que estaba ocurriendo en la casa de sus vecinos, para que la policía por fin hiciera algo. Desde lo alto pudo ver sangre en el marco de la ventana vecina. Con su celular grabó los llamados de auxilio provenientes del mismo lugar. Increíblemente, esto tampoco fue motivo suficiente para que la policía actuara. Él hizo lo mismo que nosotros hicimos, salimos por la ventana, él hizo lo mismo, salió por la ventana, se fue hacia allá, se acercó hacia la ventana y dijo, son unas goticas de sangre, no puedo hacer nada. Esa señora gente, ponga el oído, escuche bien, que los niños están quejando, y él le parecía esos quejidos muy poquitos, o sea, muy... Y yo pensaba que era que los tenía amarrados o algo. Si hubieran ingresado, si el policía hubiera hecho algo en ese momento, quizás no se estarían velando tantos cuerpos. Quizás mi Brayita, como le digo yo, se hubiera salvado porque él resistió mucho, él resistió toda la noche. No fue sino hasta pasadas las 5 de la mañana, más exactamente a las 5:45, que después de una cuarta llamada, la policía finalmente corrobora que dentro de la casa algo muy grave estaba pasando. Y uno de los agentes decide entrar de la misma manera que nosotros lo hicimos, por la ventana, a constatar esto. Y él entra y observa, y yo le digo, dígame si no es sangre lo que está viendo. Y él sale por la ventana de la misma manera y observa, y dice, sí, hay sangre, y hay bastante. Él se vuelve, sale y le informa a su superior, le dice, hay sangre y hay bastante sangre. Por lo menos 5 horas transcurrieron desde el instante en que la comunidad dio aviso por primera vez a las autoridades hasta el momento en que los bomberos y la policía ingresaron al lugar. Para Jenny, Camila, Brian y Mateo, el tiempo se les había terminado. Hernando Hernández permanece en la cárcel de La Picota y hasta el día de hoy no ha dado una declaración oficial. Sebastián se aferraba a la vida en el hospital de Kennedy, conectado a un respirador y con su pequeño cuerpo convertido en un tristísimo inventario de heridas salvajes que ninguna persona de bien se imaginaría bajo ninguna causa o circunstancia surcaran la humanidad de un niño tan pequeño.
El paciente tenía múltiples heridas por arma cortopunzantes, muy severas. En cabeza tenía una herida que provocaba fractura del hueso frontal con neumoencéfalo, con aire dentro de la cavidad craneana. En el cuello vino con 6 heridas en cuello, una de aproximadamente 15 centímetros en el cuello izquierdo y de ahí heridas de 2.5 centímetros en derecho y otras 2 en izquierdo, ¿no? Con sección total de un músculo que se llama esternocleidomastoideo y de vasos sanguíneos importantes, la vena yugular externa y las 2 venas yugulares internas, además de una herida en el esófago cervical, o sea, el esófago alto, más o menos en la unión con la faringe. Y aunque esta noticia nos ha aterrado como sociedad y como comunidad, uno de los detalles más escalofriantes de esta historia es que, según muchos testimonios, se habría podido evitar. Empezaron a golpear duro esa puerta, don Hernán pues decía, pero tumbemos, que no, que era la ley, que eso era prohibido, que ellos habían tenido muchas demandas, por eso que iban a las casas que habían peleas y resulta que las esposas salían defendiendo al esposo. Nosotros avisamos, nosotros les rogamos que entraran, nosotros les suplicamos que entraran y ellos no entraron y nosotros también nos dejamos convencer. Los testigos que esa noche oyeron los llantos, las quejas y los gritos y que llamaron a la policía, hoy recuerdan cómo durante los últimos meses vieron cambiar la actitud del que se convertiría en el asesino de su familia. Yo lo comencé a notar raro. Él últimamente estaba como reprendiendo como muy seguido a los niños. No le pegaba, que yo escuchara no le pegaba, pero sí les hablaba como de una forma golpeada, como de una forma brusca, cosa que él no hacía. También dan cuenta de la tristeza, el dolor y el miedo que Jenny había manifestado durante los últimos días. Pero ella un día me dijo sí que ella le tenía miedo a Hernán. Y le tengo miedo a Hernán. Pues no me dijo por qué, pero que ella sí le tenía miedo a él. Inclusive, se dice que Camila, la pobre sobrina que había llegado de visita el día anterior, llegando justo para la muerte, estaría en Bogotá con la intención de ayudarle a su tía a alejarse del padre maltratador. Ella había pensado venirse ya este año para acá y mi hija y mi hermana se iban a traer uno de los niños. Ellos bebían muy mal. ¿Cómo sería que nadie sabía que ellos se habían separado? Ellos ya habían tomado la decisión, ya llevaban como un año separados. Él vivía en la parte de adelante y ella en la parte de atrás. Pero sin embargo, ella seguía ahí, sí, por los niños, porque los niños estudiaban, porque pues si se iba... Primero los niños eran muy pilos en el colegio, les dañaba el colegio, sí, ella también sin plata para irse. Hasta ahorita era que ya se había arreglado un poquito con los trabajos para irse y ya había pensado en irse hasta diciembre. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Por qué no entró la policía cuando se hizo el primer llamado? ¿Está maniatada la policía para irrumpir en un hogar cuando hay un escándalo y tal vez evitar un crimen? Al igual que en el caso de David Manotas, este terrible crimen familiar en el que el asesino ya había sido denunciado por sus actitudes violentas, ¿se pudo haber evitado? De acuerdo con los registros, Jenny Lozada Rodríguez acudió a la comisaría séptima de la localidad de Bosa el 14 de marzo del 2013, denunciando al señor Hernando Hernández Patiño por conflicto familiar asociado a agresiones verbales y psicológicas. No obstante, la citación a audiencia de conciliación fue programada para el 4 de julio del 2013, casi 3 meses después de que Jenny se acercara por primera vez a esta comisaría. ¿Por qué? Ella es María Cristina Hurtado Sáenz, directora poblacional de la Secretaría de Integración Social del Distrito, entidad de la que dependen las comisarías de familia de Bogotá. Se le dio a 3 meses, pero se le dio sobre todo porque ella denunció por maltrato verbal, pero donde hubiera sido maltrato físico, hubiera llegado con lesiones, se hubieran podido tomar medidas de protección de carácter inmediato en 4 horas. Ahí ya tenemos el primer problema. Primero, la mujer no pidió medidas de protección. Segundo, la mujer habló solo de violencia verbal.
y pidió fue negociar un conflicto familiar. No habló de violencia familiar. Dijo que tenía un conflicto y que necesitaba que la comisaría sirviera como intermediario para resolver ese conflicto. Ni Jenny ni Hernando comparecieron ante la comisaría luego de haberse programado la citación de conciliación. Sin embargo, la comisaría no le hizo ningún seguimiento al caso. Hay que decir que la violencia contra la mujer arroja cifras alarmantes. Solo en Bogotá se presentan 68.000 denuncias al año. En promedio, casi 300 denuncias diarias en cada una de las 33 comisarías de familia que atienden en la capital. Busquemos una persona en Bosa con una comisaría de familia que recibe 280 denuncias diarias y que tiene un equipo de 6 personas. Esa es una pregunta fuerte. ¿Qué tenemos que hacer como administración? Mirar qué podemos hacer para robustecer el seguimiento. Pero eso lo estamos diciendo en Bogotá, que tenemos todas las posibilidades. ¿Qué dirá la comisaría de familia de Tiribiquí, si es que existe, donde solo existe el comisario y ni siquiera un equipo interdisciplinario? El eslabón que cerraría la cadena de vacíos institucionales en la prevención temprana, atención y seguimiento de denuncias de violencia intrafamiliar se cerraría de la peor forma con la actuación de las autoridades aquella fatídica noche de noviembre. 12:30 fue la primera llamada, después una a la 1:40, después otra alrededor de las 4 de la mañana. O sea, es algo que verdaderamente me dejó a mí muy desmotivado porque aquí hubo llamadas de auxilio y nos faltó la posibilidad de que entre todos hubiéramos podido prevenir una situación como esta. Llamaron los vecinos, llamaron los familiares, se oían adentro llantos de niños, gritos de mujeres, se vio sangre en el lugar de los hechos y la policía no allanó y no entró. Y yo creo que ahí sí tenemos que mirarnos a los ojos y saber qué está pasando. Si la Policía Nacional llega a un caso de estos, tomando cualquiera de manera hipotética, una vez ha recibido información y llega y efectivamente puede observar que desde el interior de la residencia hay voces de auxilio, o por la observación que él haga a través de las ventanas, de cualquier de las posibilidades que le dé un inmueble de que allí está ocurriendo un hecho que pone en peligro la vida o la integridad de cualquier ciudadano, no solamente de hombres, de mujeres y niños, sino de cualquier ciudadano, tiene la obligación de ingresar inmediatamente y asumir el conocimiento del caso, básicamente aquí para garantizar los derechos de esas personas. Es una obligación legal que tenemos y de hecho es un protocolo que se cumple permanentemente por parte de la Policía Nacional en todo el territorio nacional. ¿No son suficientes las llamadas realizadas al 123 en las que se describen los hechos? ¿No son suficientes los testimonios de los vecinos en los que incluso se señala que le mostraron a la policía los rastros de sangre en las cortinas? ¿No son suficientes los llamados de auxilio grabados en los celulares por un vecino? Como en muchos otros casos, será la justicia quien determine si la policía no actuó a tiempo, si desconoció un llamado de emergencia o si pudo haber salvado varias vidas esa noche. Hoy, después del terrible caso de Jenny y su familia, nos queda otra vez el sinsabor y la duda, y hasta el sentimiento de impotencia de un país que siente que sus autoridades no pueden garantizarle el derecho a la vida. Muchos de esos actos violentos están hablando claramente de una institucionalidad que no funciona como debe funcionar. O sea, sí está interrogando profundamente a la estructura y a los funcionarios que tenemos en estas instituciones. Procedimientos burocráticos inadmisibles, inauditos, mecanismos que no funcionan en la práctica, y lo que nos ha pasado claramente nos ha mostrado que el dispositivo institucional no funciona. Puede haber funcionarios con muy buena voluntad y con compromiso, pero los dispositivos institucionales tienen fallas. Un país con una guerra que no se quiere terminar, un conflicto de más de 50 años, terribles índices de inseguridad y unos aterradores índices de violencia intrafamiliar, fraterna, de esas riñas en que se matan los amigos, los esposos celosos asesinan a sus parejas y las historias familiares terminan en tragedia. Por naturaleza no somos violentos, que la violencia no es algo que nos habite en los genes, que la violencia no es algo que cargamos adherido a nuestra formación biológica. Todos los colombianos somos hijos de un país que no conoce otra forma de vida distinta a la violenta.
No tenemos un referente histórico que nos permita a quienes vivimos y habitamos en Colombia actualmente comparar, hablar de antes de la guerra o después de la guerra. O sea, nacimos todos los colombianos en medio de un país en conflicto armado y eso nos ha llevado a naturalizar la violencia. Para Jenny, Camila, Brian y Mateo, la angustia, el miedo y el inimaginable dolor que debieron haber padecido se fueron junto con ellos. Mientras que para Yanive y Sebastián, la tragedia apenas comienza. La vida tiene que continuar. Y el primer golpe que parece querer darles es obligarlos a tener que volver a vivir en el fantasmagórico escenario de los hechos. Ya volvemos. Ya volvimos, vamos al último segmento de este programa. A las 8:30 de la mañana del domingo 10 de noviembre, Sebastián y Brian Lozada se aferraban a la vida y eran ingresados a la unidad de urgencias del hospital de Kennedy. Tras ser presuntamente atacados con arma blanca por su propio padre, luego de agonizar por más de 5 horas, a Brian no le alcanzaron las fuerzas y su corazón dejó de latir en las puertas del hospital. A pesar de la gravedad de las heridas provocadas tras el brutal ataque, el médico cirujano Ángel Fajardo recibió a Sebastián consciente y con signos vitales medianamente estables. El delicado estado de salud de Sebastián obligó a los médicos a desconectarlo del mundo. Era preciso apagar su cerebro bajo un estado de coma inducido para poder intervenirlo e intentar cerrar las profundas heridas que le marcaban el cuerpo. La escena era tan impactante que hasta el doctor Fajardo, quien a pesar de ser cirujano de trauma y quien a diario atiende casos similares, recuerda lo que sintió al momento de ver por primera vez a Sebastián. Yo sentí tristeza, ¿no? Porque yo nunca había visto, como te digo, un niño con heridas tan severas. Entonces no me imagino la persona que le puede hacer eso a un niño, ¿no? O sea, ¿qué pasa por su mente en ese momento? Yo nunca había atendido un caso de esa magnitud en un niño, ¿no? Nunca había visto heridas tan severas en un menor de edad, ¿no? Lo he visto en adultos y hemos operado, aquí operamos mucho de esos pacientes, con heridas muy, muy severas. No solo yo, sino los otros cirujanos que trabajan acá. Pero en un niño de esa severidad no, en realidad. Como en una carrera contra el reloj, durante 9 largas horas, cirujanos vasculares, neurólogos y anestesistas reconstruyen la piel y cierran las heridas de un Sebastián que se debate entre la vida y la muerte. Ojalá existiera la forma de suturar las heridas del alma con aguja e hilo quirúrgico. Yanive enfrenta una de las más duras pruebas que la vida le haya puesto en el camino. Dicen que a nadie se le impone un desafío que no pueda superar. Mamá, hermana, tía, ella es el vínculo más cercano que Sebastián tiene con lo que alguna vez fuese su familia. No tiene a nadie más en Bogotá. A pesar de la angustia, la rabia, la tristeza, esta mujer recia hoy tiene que enfrentar lo inafrontable. En este momento, cuando la voluntad no alcanza para sostener el peso del dolor del alma, su sobrino Sebastián, quien poco a poco responde a los cuidados y tratamientos en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Kennedy, es uno de los pocos motivos que le da la vida para distraer los demonios que la persiguen desde el momento en que sus ojos vieron la huella de horror con la que se encontró aquel domingo en la casa de su hermana Jenny. Hoy, a pesar de las circunstancias, Yanive tiene que llegar puntual al hospital, aunque debería estar estudiando y trabajando. Para esta enfermera, conseguir una pijama caliente y ropa interior para su sobrino es la primera tarea por cumplir. Desde la última semana, la unidad de cuidados intensivos del hospital de Kennedy ha sido su segunda casa. Como todos los días, llega puntual para pasar el mayor tiempo posible con Sebastián, quien ya muestra señales de recuperación. Poco a poco, empieza a hablar y a preguntar por la suerte de su familia. Voy a visitar a Sebastián, que ya está mucho mejor. Está despierto. Lo cruel es cuando dice que uno se le acerque y dice, quiero que mi mamá venga a cuidarme. Soportarlo adentro cuando me dice que venga la mamá a visitarlo, porque no sabe. Y ahora pues estaba comprándole unas pijamas porque el niño como ya se puede sentar, pues está bañadito y falta cambiarlo para que pueda darse vueltica por el servicio.
La gravedad de las heridas de Sebastián y para evitar una posible infección solo nos permite acompañar a Yanive hasta la puerta de la unidad. Sin embargo, a su salida, Yanive trae noticias medianamente alentadoras. Sebastián está muchísimo mejor. Ella habla más fuerte, hace señas con la mano todavía para hablarle uno al oído y entonces se le pasa un cuaderno y un lápiz para que pueda escribirle, que a veces es difícil entenderle, pero ya está muy bien. Así como en medio de la tristeza y el dolor hay que abrirle los ojos a la realidad, esta noche Yanive está a punto de enfrentarse a sus más terribles demonios. Por primera vez, después de ocurridos los hechos, Yanive regresa a la escena del crimen. ¿Cómo comprender que este lugar frío y oscuro fuese alguna vez el lugar de juegos de 3 pequeños hermanos? Ojalá la mente humana se pudiera abrir y cerrar a voluntad como la cadena que hoy asegura la puerta de esta casa que alguna vez albergara un hogar, una familia. Ojalá los recuerdos se pudieran recoger y arrumar uno a uno para ser desechados para siempre. Pero no, Yanive tiene que recoger y empacar lo que alguna vez fuese la ropa de sus sobrinos, como un testigo mudo del desastre. El oso de peluche favorito de Brian, Mateo y Sebastián yace solitario sobre un armario. Estas son las maletas de los 3 niños. Ya tenían tareas hechas y todo, y era para irse a estudiar el lunes, porque este viernes era el martes, porque este viernes salía ya a vacaciones. Pero lastimosamente no pasó. A simple vista, nadie se percataría de la tragedia ocurrida aquí hace 2 semanas. No obstante, la cuna en la que una familia crió y levantó a sus 3 hijos conserva las señales de la furia y la violencia que se desataron aquella noche. Otro testigo mudo de la tragedia. Estoy en la casa de mi hermana con los vecinos con los que ella compartió sus últimos días desde hace 3 años, que fue cuando compró esta casa. Necesito empezar a organizar ya la casa, pues, para quitar esas manchas de sangre, los malos recuerdos que lo puedan a uno perjudicar más adelante por esta masacre y perjudican también al niño emocional, psicológicamente. Resulta completamente absurdo pensar que Yanive tenga que maquillar el horror de este lugar para volverlo de nuevo un hogar para Sebastián, pero esta vez sin su madre, sin sus hermanos, sin su papá, sin su familia. En un mundo civilizado, este niño no tendría por qué regresar nunca a este lugar. Aferrada a ese oso de peluche, que alguna vez fuese el juguete favorito de sus sobrinos, con el que aprenderían a dar sus primeros pasos, como si quisiera que su voz se escuchara en el más allá, Yanive pide perdón a sus seres queridos. A veces uno también se siente culpable no haber estado y haberse metido a defenderlos. Quisiera haber estado ahí. El niño, cuando lo mira a los ojos, a uno también le dice... Y de pronto dice: tía, si usted hubiera estado ahí, nos hubiera defendido. De verdad lo siento mucho. Mi hermana murió feliz. ¿Qué podría haber pasado por la mente del presunto asesino de su propia familia? ¿Qué enfermedad social se esconde tras los casos desgarradores como este y tantos otros que hemos documentado? Si no desactivamos la bomba social del patriarcado, del machismo, de quien se cree dueño de la vida y la dignidad de las mujeres, de los niños y de las niñas, podemos tener todo el órgano represivo y punitivo tomando medidas de protección, pero el sustrato cultural va a seguir legitimando la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Entender que la violencia contra las mujeres es multicausal. Quiere decir que no hay una sola causa, no es porque estaba tomado, no es porque era pobre, no es porque fue abusado, o sea, sino que a ese ser humano que es capaz de engendrar esa violencia, concurren en ese ser humano elementos de la cultura, o sea, de la crianza, o sea, de la forma como se hizo hombre o se hizo mujer, concurren elementos de la familia, cómo se relacionan sus padres, cómo él se relacionaba con sus padres, concurren elementos también con la sociedad, sociales. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo te voy a anular, te voy a matar porque tú
eres mujer y estás ejerciendo tu autonomía al decirme no quiero estar contigo o al decir me voy. O sea, tú no te puedes ir porque tú eres mía, eres de mi propiedad. Entonces yo te mato por esa razón, yo te anulo por esa razón. Y eso solo ocurre cuando tú eres mujer. Han pasado 2 semanas desde el día en que Sebastián llegó al hospital de Kennedy y con muy pocas posibilidades de sobrevivir. A veces los milagros ocurren y en medio de la tragedia, de la más absoluta irracionalidad humana, asombrosamente, Sebastián día a día se recupera de sus heridas satisfactoriamente. Sus ganas de vivir han permitido que su piel se regenere. Hoy, en este corredor solitario y aséptico, su cuerpo recibe el calor de los rayos del sol de una típica tarde bogotana. Es asombrosa la capacidad que tiene el cuerpo de este niño para curarse. Lo que nadie sabe en este momento es qué pasará con esas heridas que no se ven a flor de piel, lo que él solo vio, las heridas del alma. Los niños quedan mucho más afectados por las situaciones de trauma. Entre más pequeño el niño, mayor posibilidad que desarrolle un trauma complejo, pero influyen otros factores, no solamente la edad. Por ejemplo, si la situación ocurre de sorpresa, no se sabía que iba a ocurrir, cuando hay daño físico, cuando la situación hay como una situación de amenaza, de violencia o ve morir a alguien. Todo eso aumenta el trauma. Y un elemento clave es si esa persona que genera el trauma es una persona cercana, afectiva, si es una persona a la que se quiere, con la que se convive, con la que confía, pues el trauma es mucho mayor. ¿Estará el sistema preparado para brindarle a Sebastián la atención que requiere? ¿Asegurarle la atención y seguimiento profesional que en estos momentos necesita? Él después de esto necesita una estabilización, necesita poder llorar las pérdidas, necesita poder como ir pasando por las diferentes etapas que implica un duelo, pero también necesita alguien que le ayude a recuperarse del trauma, a que pueda sacar el trauma, que pueda hablar del trauma y pueda ir elaborando toda esta tragedia que vivió. ¿Podría un cuento de terror dejar algún tipo de moraleja? ¿Un mensaje? ¿Una enseñanza a esta sociedad que pareciera estar carcomida por 1000 males desde adentro? Es tener la profunda convicción de que cuando uno, como ciudadano, defiende la dignidad de otro, ¿sí?, está defendiendo su propia dignidad. De que cuando uno está defendiendo el derecho, no el propio, sino el derecho de cualquier otro, está defendiendo la posibilidad de habitar en un país en el que los derechos propios son posibles. Una y otra vez los casos lo señalan. Un hombre que maltrata a una mujer podría convertirse en un potencial asesino. Ninguna señal debería pasarse por alto. Si usted está viviendo algún tipo de violencia intrafamiliar, denúnciela. Lo importante que deben saber las mujeres en el país y particularmente en Bogotá es que cuando se va a una comisaría de familia se debe solicitar una medida de protección, tanto para ella como para los miembros de su familia. Esa medida de protección se le debe pedir al defensor, al comisario de familia. Usted también puede denunciar penalmente ante la fiscalía a su marido, a su amante, a su concubino, al hombre con el que durmió anoche y que le pegó o que la violó, lo puede denunciar ante la Fiscalía General de la Nación. Este señor tenía antecedentes de violencia, había sido denunciado o tratado de denunciar en comisarías de familia y sin embargo llegó el momento en que se pudo encerrar en esa casa y asesinar a su señora Jenny Lozada, a 2 de sus hijos, a otra persona familiar. Sobrevivió uno de sus muchachos, Sebastián, y pues yo creo que es traumático para ese niño volver a esa casa. Acá están los datos donde usted puede colaborarle si quiere, ya que hay un teléfono. Y si usted piensa que puede ser parte por lo menos de curar las heridas de este crimen tan atroz, pues aquí le dejamos la inquietud. Chao.